Buenas noches, este video lo hago con la intención de explicar un poquito el esquemático que vamos a realizar para la fuente de alimentación que nos pide el profesor de AC a DC. Para lo cual inicialmente vamos a comenzar a explicar lo que sería la parte teórica y pues ya sería poderlo evidenciar en la parte práctica. Bueno, en la parte teórica tenemos este circuito que nos basamos básicamente en un circuito dado por el mismo datasheet que se los daré a demostrar sobre el LM317. Este es el circuito en cuestión, circuito en el cual tiene involucrado el LM317, en este caso puede ser el encapsulado, que aquí tengo imágenes de referencia, puede ser este encapsulado inicial o cualquiera de los encapsulados o el TO3. ¿Cuál es la diferencia entre esos encapsulados? Es que el encapsulado LM317T maneja hasta un amperaje de 1.5 o 1.2 amperios, que es lo que te puede manejar el LM317. También este LM317 puede aguantar solamente hasta 37 a 38 amperios en voltios, que sería pues más de voltaje, pues lo quemaría. Y la diferencia que tiene con su contraparte TO3 es que el TO3 tiene la posibilidad de aguantar hasta 5 amperios, lo cual lo hace más factible a la hora de usarlo, y pues también maneja un rango de voltaje un poquito más alto, que es de entre 48 a 50 voltios, siéndolo pues una mejor opción a la hora de montar circuitos, una fuente de voltaje más grande. Bueno, guiándonos por el datasheet del LM317 para ambos, casualmente nos dan una referencia de una resistencia en específico que es R1, que tiene que ser 240, por el hecho de no ser una resistencia pues montada a las escalas globales. Se suele utilizar una resistencia de 220 o de 200 ohmios, pero en este caso pues es más recomendable utilizar una de 220 ohmios. Se encuentran esos capacitadores, el cual pues se recomienda a 0.1 picofarados, pero pues por obvias razones colocan capacitadores de mayor cantidad, de mayor radiaje, porque pues obviamente este es un capacitador que se quedaría corto a la hora práctica, por lo mismo con este de salida. En este típica aplicación de regulación hablan de un capacitador J, que según lo leído se recomienda, según las gráficas se recomienda que sea un capacisador promediado entre 10 picofaradios, o en su contraparte pues se puede evitar colocar ese capacisador. Este capacisador, como lo ven, puede ser cerámico o también se puede ser electrolítico, pero hay que tener bastante cuidado pues a la hora de sus polaridades y a cuánto voltaje manejar. Entonces, teniendo en cuenta esto, también se hablan aquí de unos diodos de protección, que son los 1N402. Usualmente el 1N402 no se encuentra disponible en todo lado, entonces se puede reemplazar por otro que sería 1N404 o 1N407, que siguen siendo unos diodos pues pensados para protección. Estos diodos de protección pues suelen ser utilizados para que cuando se descargue o llegue a haber un daño a la fuente, pues no se descarguen en el LM317, se puedan descargar en el condensador cerámico o el condensador electrolítico. Cuando se vaya a ver esta parte del circuito, vamos a darnos cuenta de que es mejor colocar dos condensadores. Un condensador que absorba toda la parte que sería oxidación, cambios de ambiente, que sería el primer condensador, y otro condensador a posteriori que pueda pues de cierta manera igualmente acoplar esas ondulaciones de la fuente. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, con la parte de cálculo matemático se puede inferir que la resistencia de R2, que es el potenciómetro, tiene que ser entre unos aproximados 5K, porque pues su forma de calcular da aproximadamente 5020, si no estoy mal, 5020 ohmios, y pues para eso colocamos uno de 5K, que sería 5000 ohmios, pero pues regulables. Teniendo ya en cuenta esto, pues vamos a la parte de la simulación. Como pueden ver en la simulación, pues tenemos un puente de diodos acá, un transformador,
pero pues obviamente los evité en la parte de la simulación porque la verdad necesito es inferir más en lo del profesor, más de lo que él pide. Esta parte sería, digamos, ya después de que el puente de Dios rectifique y ya nos entregue corriente continua. eh, Están en 32 voltios y menos 32 voltios. ¿Por qué hablamos de 32 y 32? Porque a la hora de la salida, el voltaje de entrada siempre va a ser menos 2 en voltaje de salida, o sea que si entran 32 voltios, pues se va a poder regular no los 32, sino por ahí unos 30 o 29 voltios, que es lo que se espera, más o menos en este proyecto. Bueno, explicado ya ese caso, aquí se habla del primer condensador de 2200. Posterior a ese sigue otro condensador, este puede ser un condensador de poliéster o condensador cerámico, este es de 100 nanofaradios. Y una parte aquí que se puede omitir es la parte de la resistencia del diodo LED. En este caso colocamos una resistencia de 10K, pero pues puede ir variando. Esto es para saber si hay paso de corriente, básicamente, y pues el diodo LED lo que haría sería alumbrar en esta parte. Lo que seguiría pues ya sería la parte ya de control, que lo haría el LM317 con la resistencia que estaban pidiendo de referencia, que es la de 220, y pues el potenciómetro, que puede ser de 6K o de 5K. En este caso lo vamos a manejar con el de 5K. Posterior a eso pues se coloca el condensador que mismo el datasheet nos pide colocar. Puede ser uno cerámico, en este caso uno electrolítico de 10 picofaradios, y se puede terminar con dos condensadores más o un condensador más, y esto es para evitar eh, la ondulación que saca después el potenciómetro. Eso es para amortiguarlo. Teniendo en cuenta ya eso, pues se podría realizar ya la simulación para que se expliquen algunas cosas en cuestión. Bueno, en la simulación se puede ver tanto la simulación como hacer lo más posible cuando se haga el montaje del circuito. Es que no va a llegar a 0 voltios, porque pues es una cuestión de regulación que uno tiene que hacer. O sea, es más de fórmula que de fabricar las fuentes. En este caso, pues obviamente no llega a 0 voltios, sino 1.26, pero suele ser lo que normalmente entrega las fuentes. Como ya dije, está entrando en más 32 y menos 32 voltios, y nos permite regular un voltaje entre 29 a, eh, a 30 voltios, más o menos. Eso es lo que se esperaría. Ya teniendo en cuenta esto, el LM317 que utilizo aquí, pues es el LM317K, puede ser el LM317 convencional, da igual. Pero pues en este caso este entrega a un nivel de corriente entre 1.2 a 1.5 amperios. No se puede sacar más amperaje. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, pues se ve la regulación, y ahora con este motorcito, que pues no puede ser un mejor ejemplo, se va a intentar de que se evidencie un poquito lo que sería la parte del amperaje. Claramente, si cambiamos este LM317 por su encapsulado, pues obviamente si la fuente de entrega, o sea, nuestro transformador, es de 32 voltios a 3 amperios o 4 amperios, se podría sacar perfectamente con este circuito unos aproximados 2 amperios. Si es de 3 amperios, se podría sacar 2 amperios y medio o 2 amperios, que sería pues lo ideal según la petición del maestro. Pero como ya les digo, este solamente maneja a 1.5, y pues es la parte de la simulación, y pues uno en este caso no puede exigirle más a lo que sería la simulación. Sacamos un lector de amperaje, y pues generamos la conexión. Como pueden ver, aquí inicia full. De hecho, me sorprende porque ya llega más o menos a 2 amperios, que es lo que más o menos pedía el maestro. Y pues con la regulación
se puede ver cómo cae amperaje. Aquí estamos en amperios, no estamos en miliamperios. Para que lo puedan ver, estamos manejando en amperios. Esto sería miliamperios, y microamperios, y esto es kiloamperios. Estamos manejando en amperaje normal. Entonces en amperaje normal pues nos arroja esos resultados que son bastante buenos. 0.32 amperios, y pues en su máximo, que es lo que se espera que maneje se esperaría que maneje entre 2 amperios, un poquito más, un poquito menos, pero eso depende del encapsulado del LM. Se podría colocar amplificadores de corriente, claro está, con lo que sería el 2N355, que es otro encapsulado, pero eso ya dependerá pues, de cada persona, según el encapsulado que maneje el LM317 y según lo que les pida. En este caso, el LM317 que vamos a utilizar o que se espera utilizar en la plaqueta sería su encapsulado. ¿Dónde está? Acá, su encapsulado. Pues porque este maneja hasta 5 amperios y ya con eso nos podemos evitar un anexo más, un ingreso un poquito más económico de lo que sería la plaqueta. Y pues eso sería todo. Cosas a tener en cuenta es que el potenciómetro se tiene que unir dos de sus terminales, positivo y negativo, o sea, centro negativo a centro positivo. Se tienen que unir con cautín, o sea, generar un puentecito entre ellos, porque el potenciómetro cuando ya llega a un punto mínimo tiene un estado de corte, y si no se le ha tenido en cuenta esas uniones, lo primero que se te puede ir en todo el circuito sea el potenciómetro, que se queme. Otra cosa que tienes que tener en cuenta son estos valores, pues ya lo pide el mismo fabricante, que son los valores usuales para manejar en una fuente regulable. Y pues eso sería todo con respecto a este video explicativo. Ya depende de las personas si colocar estos diodos, resistente a este diodo, estos diodos de protección. Como digo, son diodos que hay que tener en cuenta por variaciones que puede tener la fuente interna, que pueden generar algún tipo de lesión o daño. Y pues también se podría tener en cuenta el anexado de el 2N350, ya sea en su formato TO3 o en su formato normal. Creo que en el formato de él es TO2, o en su formato normal, que es en parte encapsulado de 3 pláticas de entrega. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.